Buenos días. Voy a tratar varios temas que tienen mucha relación con la herramienta que se diseñó del impuesto sobre las ventas para liquidar el formulario 300. En primera medida, cuando vamos a seleccionar el concepto, teniendo en cuenta que sea un ingreso o una compra, encontramos un concepto o IVA descontable o IVA generado. ¿Qué significa un IVA descontable y un IVA generado? Es un concepto que se maneja ya sea en la compra grabada o en el ingreso grabado. Entonces, cuando yo hago una venta y yo soy un responsable del impuesto sobre las ventas, debo cobrar un IVA. Entonces, en mis ventas, el IVA que yo cobro se llama IVA generado. En mis compras, el IVA o el impuesto que yo pago se llama IVA descontable. En ese sentido, voy a hacer un ejercicio que indica cómo debo tratar o administrar esta herramienta. Vámonos al formulario 300, teniendo en cuenta que estamos liquidando o registrando las operaciones para el primer bimestre del año 2020, con un contribuyente que termina, su número de identificación tributaria termina en 5 y que su fecha de vencimiento es el 17 de marzo. Y hasta el momento, de acuerdo a las operaciones que se han registrado hasta la fecha, encontramos en el formulario que tiene un impuesto a pagar por valor de 2.159.000. Pero ¿qué pasa? Resulta que hasta la fecha hemos registrado operaciones, digamos que en enero. Vamos a suponer y a borrar esta parte acá y vamos a decir que estamos en el día terminando el mes de febrero, para decir que se está terminando mi periodo bimestral de declaración del IVA. Vamos a suponer que estamos en el día 28 y vamos a hacer una compra. ¿Para qué vamos a hacer una compra? Vamos a intentar disminuir este impuesto basado bajo el principio de que yo podría reducir este impuesto a pagar, obviamente con una compra, porque en una compra ese IVA que yo pago en mi adquisición o en mis gastos o en mis costos, el efecto que va a producir en el formulario 300, ese IVA descontable, lo que va a hacer es reducirme el impuesto a pagar en el bimestre. Vamos a hacer entonces el ejercicio. Vamos a decir que yo voy a hacer una compra. Esa compra la voy a hacer una compra de bien grabado a la tarifa del 19%. Digamos que va a ser una compra de hablando de una empresa que comercializa productos. Vamos a hacer una compra por 15 millones de pesos y, como observan acá, cada que yo hago una compra liquido el impuesto, cada que yo hago una venta liquido el impuesto. Entonces, como voy a liquidar el impuesto, el grupo que voy a seleccionar va a ser liquidación y voy a decir que, como es una compra, es un IVA descontable. El IVA que yo estoy pagando en mis compras podría, en principio, definirse como un IVA descontable. Entonces, en ese sentido,
voy a seleccionar IVA descontable en compra de bienes grabados al 19%. Seleccionemos aquí 19% para que me genere el valor que voy a pagar. Esto solamente es para efectos de control, estas dos columnas. Y aquí voy a digitar 2.850.000. Ya. Con esta información vamos a observar el formulario 300. Observemos que anteriormente teníamos un valor a pagar y convertimos un saldo a favor. ¿A qué punto quiero llegar? A que con esta herramienta yo puedo estar jugando a determinar mi impuesto a pagar o mi saldo a favor antes de que termine el año, antes de que termine el año, no, antes de que termine mi periodo de declaración. Estamos hablando de un periodo bimestral y del primer periodo, es decir, de enero y febrero del año 2020. Como mi primer periodo termina en cuanto a registro de operaciones el día 28 de febrero, entonces tengo la oportunidad de poder imputar una compra que se haya realizado porque se encuentra dentro de los términos del mes de febrero. Entonces era para explicar este punto y la oportunidad que yo puedo tener para reducir mi impuesto a pagar. Ahora, quiero también aprovechar esta oportunidad para explicar en el caso de aquellas empresas que manejan IU por operaciones grabadas. IU por operaciones grabadas. El IU por operaciones grabadas, vamos a seleccionar acá también en la liquidación el IVA generado al 5 o al 19. El IU significa administración, imprevistos y utilidad. Es una base gravable especial que se maneja y está establecida en el estatuto tributario en el artículo 462-1 y 468-3. Miremos a ver si lo encontramos por acá. Esperemos que habilite el sistema y aquí observamos base gravable especial. Funciona para los servicios integrales de aseo y cafetería vigilancia autorizados por la Superintendencia de Vigilancia. Hablemos solamente de este caso, del artículo 462-1, entendiendo de una empresa que maneja este tipo de contratos y que va a tener ingresos por este concepto. En este sentido, habilitemos estas operaciones no grabadas. Voy a hacer un registro de operaciones para observar que como cuando yo manejo el IU en mis ventas, en mis operaciones, por desarrollar una de estas actividades contempladas en el artículo 462-1, yo debo tener en cuenta cuál es la base gravable a la que le voy a aplicar el IVA. ¿Y qué dice el artículo? Que no podrá ser inferior al 10% del contrato. Es decir, que yo teniendo un contrato de aseo o vigilancia por un valor, digamos, de 30 millones de pesos, un valor de 30 millones de pesos, ¿qué dice el artículo? Dice que el IU no podrá ser inferior al 10%. Entonces, ¿cuál será el 10% de 30 millones? Vamos a suponer entonces el IU de 3 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que el IVA lo voy a cobrar como prestador de ese servicio
lo voy a cobrar sobre 3 millones de pesos. Dice que no podrá ser inferior, o sea, puede ser superior. Vamos a suponer que es sobre 3 millones de pesos. Y como es una tarifa del 19%, entonces vamos a hacer el registro en esta parte. Y voy a seleccionar un ingreso, porque es una venta de un servicio. Y vamos a seleccionar IU por operaciones grabadas. El IU por operaciones grabadas no voy a relacionar los 30 millones, sino solamente la base sobre la que le voy a cobrar el IVA. Vamos a decir que 3 millones de pesos. Perdón. 3 millones de pesos a una tarifa del 19%. ¿Qué voy a ingresar acá? Voy a generar la liquidación, o sea, el impuesto. Voy a seleccionar el IVA generado en IU en operaciones grabadas al 19%, que es de 570.000. Bueno, ¿y qué pasa con el resto del ingreso? El resto del ingreso es un ingreso no grabado. Entonces, ¿qué otro registro tendría que hacer? Escribo ingresos y digo que es un ingreso en operaciones no grabadas por valor de 27 millones de pesos. En ese sentido quedaría el registro y vamos a observar el formulario 300. Aquí observamos un ingreso por 3 millones, operaciones grabadas, y observamos el impuesto de 570.000. El resto debió haber quedado en operaciones no grabadas. Aquí quedó en operaciones no grabadas. Entonces estoy cumpliendo con lo que establece la norma tributaria. Un buen día.